Muy bien. Buenas tardes a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Créanme que es un verdadero honor estar aquí con ustedes, con tantos expertos. Y bueno, felicito también a CENAM por estos 30 años de excelencia. Un caluroso saludo de parte de nuestro rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y bueno, para comenzar, me gustaría pues presentarles este tema que preparé muy brevemente, que es sobre trazabilidad metrológica en la era de COVID-19, desafíos y avances en la detención desde el laboratorio clínico. Conforme han estado pasando las charlas, he cambiado de conclusiones una y otra vez y he complementado, creo que muchísimas de las cosas que pensaba poner como puntos claves, algunas cosas creo que por desconocimiento. Y a partir de aquí creo que pues ya hemos ganado todos en este foro, en el sentido de ver toda esta diversidad que cada uno de nosotros tiene, la experiencia y como comentaba quien me antecedió, pues lo que nos falta creo que es colaboración. Sí. Llevar desde nuestras áreas hacia otras y fomentar todavía esta cultura de multidisciplina para justamente pues dar mejores resultados y tener un mayor impacto a nivel nacional y a nivel internacional. Como ya comentaron, la pandemia por COVID-19 ha sido sin duda una catástrofe mundial. Posiblemente vamos a recordar por muchísimos años esto. Sin embargo, creo que también desde el lado positivo nos ha permitido tener un avance significativo, sobre todo desde el ámbito de la salud. Y esto ha cambiado muchos paradigmas en la investigación, en la aplicación y en la velocidad en la que damos respuesta también a todos estos problemas globales que van surgiendo como las pandemias. Dentro de esta lista interminable de cosas positivas que trajo la pandemia, me gustaría mencionar 8 principales, entre ellas la adopción de las tecnologías de RNA mensajero. Sabemos actualmente que las vacunas, justamente mediante esta plataforma, pues han dado resultados muy favorables, o sea, esta incertidumbre que teníamos por la novedad que implicaban. La implementación de un diagnóstico más rápido y sobre todo a gran escala, aprovechando aquí las ciencias ómicas que cada vez son más comunes en la mayoría de los países y laboratorios. La expansión masiva de la telemedicina y salud digital, ya comentaba también algunos de los ponentes estas bondades. La automatización, el uso de la robótica en los laboratorios, lo cual ha disminuido también considerablemente el error humano y por lo tanto también esta mayor calidad y precisión en los resultados. Asimismo, la colaboración y compartición de datos a nivel internacional. Creemos que esto fue de las cosas en salud más interesantes. Por ejemplo, hablamos plataformas como GSET, donde podíamos subir en tiempo real todas estas secuencias que se estaban detectando de las variantes de COVID, y a partir de esto es como veíamos que iban apareciendo cada vez pues algunas variantes, subvariantes y cada ola cómo se fue computando. En el caso también de la inversión en investigación, pues creo que se volvió a virar las enfermedades infecciosas. eh, Habían quedado por algún lado un tanto relegadas en cuestiones de financiamiento para estas áreas, pensando que estábamos controlados. Ya nos asustó el químico también del INDRE sobre todas estas cantidades de virus que son pues estas alarmas latentes que nosotros tenemos de posibles futuras pandemias, si no es que pues aprendemos de todo esto que ya nos dejó recientemente la pandemia. El uso extendido de tecnologías de gran escala como la secuenciación de nueva generación y el refuerzo en la capacitación y desarrollo profesional en áreas relacionadas con enfermedades infecciosas. Aquí, en este punto, me gustaría resaltar el papel de las universidades en todo este proceso que se tuvo también durante la pandemia. Y hablo de capacitación porque no tuvimos que tener otra más que entrarle por esta falta de capacidad de respuesta de tantos casos que se estuvieron presentando durante la pandemia. La Universidad de Guadalajara, rápidamente les comento que fue un actor muy clave en Jalisco para poder llevar un buen control de la pandemia. Tuvimos que montar 10 laboratorios de diagnóstico molecular en todo el estado, en una respuesta realmente muy corta, aprovechando que los investigadores donaban, prestaban los equipos para montar estos laboratorios, en lo que se detuvo un poco la parte de investigación.
Y bueno, hubo aquí una capacitación muy importante por personas que solamente posiblemente nos dedicábamos a investigación y tuvimos que ver también esta parte al abordaje clínico y al abordaje diagnóstico, tener comunicaciones incluso con INDRE, que inicialmente fue quien dio aval a estos laboratorios también dentro de las universidades para sumar todos estos esfuerzos que ya hacían los laboratorios estatales también, en el caso, por ejemplo, de Guadalajara. Asimismo, la universidad tuvo que mover infraestructura para montar megamódulos de vacunación en todo el estado, también para tratar de alcanzar en la medida de lo posible, pues todos los rincones del estado y llevar a una inmunidad colectiva pues cada vez más pronta, que esto garantizaba que tuviéramos un mejor control también. Se aplicaron por universitarios más de 1.5 millones de dosis y todo esto, repito, por esta buena voluntad que se tuvo y levantar la mano por parte de los universitarios para todo esto. Uno de los sectores que más creció sin duda durante la pandemia pues fue el diagnóstico molecular. La FDA tan solo en su página mostró 261 tests diferentes basados en ácidos nucleicos que surgieron justamente a medida de todo este desarrollo de la pandemia. Y bueno, algunas tecnologías clásicas, por ejemplo, como la PCR en tiempo real, algunas que estaban creciendo como la PCR digital y algunas otras modernas que también surgieron justamente por esta falta de infraestructura, sobre todo equipos de PCR en tiempo real que no todos teníamos y que tuvimos que virar a técnicas isotérmicas para tratar también de poder dar una respuesta. En el caso, por ejemplo, de la RT-PCR, LAMP o incluso adaptar tecnologías relativamente nuevas como es la de CRISPR-Cas, que si bien estamos acostumbrados a verla hacia edición génica, también se viró hacia el diagnóstico molecular por esta bondad que tenía de no necesitar un termociclador y dar una respuesta de diagnóstico pues muy rápida. Toda esta evolución, pues, ¿qué nos ha hecho evolucionar también a nosotros desde la medicina de laboratorio a nivel organizacional, metodológico, incluso cultural? Hablando de consolidación de diferentes infraestructuras, la metodología, todo este enfoque sistémico y automatizado que ya comentábamos, y cultural, pues incluso muchas personas ya hablan de PCR, no era algo que no estaba en el vocabulario colectivo. Y bueno, ahora también con esta multidisciplina, pues la Big Data. Cada vez estamos generando más datos, más todavía, que es muy importante, pero creo que nos estamos quedando un poco atrás de cómo utilizar esa información y cómo darle una mayor aplicación, sobre todo en esta era de las ciencias ómicas que ya comentaba. Un ejemplo de reto en cuantificación, pues sin duda alguna, y de metrología son los ácidos nucleicos. Ya comentaban muchos ejemplos por qué pasa esto. Quien me antecedió también comentaba justamente que la industria de seguridad alimentaria, sobre todo también la detección de organismos genéticamente modificados, es la que más ha avanzado en cuestiones de metrología para estas cuestiones y no es por otra cosa más que porque hay inversión justamente de muchos interesados en estas disciplinas y bueno, esto también ha retribuido en que sea de las áreas que están más avanzadas en este contexto. Incluso en Alemania, que es uno de los países que tiene una mayor control, digamos, de estos patrones de medición, ha reportado que existen hasta diferencias de 5 a 10 veces entre los resultados que presenta cada uno de los laboratorios. Incluso una cifra en cuanto a esquemas de evaluación de calidad externa nos habla de hasta 100 veces de diferencia en cuanto a detección de estos organismos genéticamente modificados y sobre todo detección de patógenos en la industria alimentaria. De ahí la importancia de la metrología, que ya nos han dado pues todas las bondades de que puede ahorrar errores en el laboratorio, incluso dinero, y todas estas rutas hacia la trazabilidad y las fuentes de incertidumbre que deberíamos de tener bien detectados en todas estas disciplinas nuevas y que muchas veces es por desconocimiento. Aquí nuevamente invitar a este foro a acercarse también y nosotros también como universidad acercarnos a ustedes en todos estos esquemas también de mallas curriculares. Nosotros estamos en un campus de ciencia de la salud con alrededor de 25,000 estudiantes de diferentes áreas y cuando de repente preguntamos sobre trazabilidad, sobre metrología, pues es algo que no resuena tanto entre cada uno de estos cuando debería de ser un área
más fundamental dentro de las ciencias de la salud. Todo esto nos lleva pues a que pues ya nos hablaban de diferentes detecciones de errores aleatorios y sistemáticos, que es donde deberíamos de trabajar más, especificaciones de desempeño analítico, y uno de los puntos importantes de por qué no se ha avanzado tanto posiblemente en esta disciplina era lo que ya comentaban, la variabilidad biológica y la estabilidad de los ácidos nucleicos, y que en cada una de las etapas nosotros podemos ir aumentando la incertidumbre. En el caso de organismos internacionales, sabemos que hay varios relevantes sobre metodología y normalización, armonización, algunas asociaciones, organizaciones, consorcios internacionales y nacionales. Ya comentaban también algún ejemplo aquí de CENAM. Tenemos, por ejemplo, el Programa de Metrología de Asia-Pacífico, Programa Europeo de Investigación en Metrología, Consorcio de Control Externo de ARN, o el Grupo de Trabajo de Análisis de Ácidos Nucleicos, que también comentaban que es uno de los que ha estado más activo últimamente en cuestiones de guías y de grupos de trabajo. Tenemos otras federaciones como la Federación Internacional de Química Clínica, o IFCC. Tengo el honor de participar en algunos grupos de trabajo, y algunos otros que también están sumando todos estos esfuerzos que ya comentábamos que nos hace falta. Este grupo de trabajo que comentaban, y que me da mucho gusto que haya participaciones también aquí, por ejemplo, de análisis de ácidos nucleicos, comentan o recomiendan en algunas de sus guías que los laboratorios nacionales debemos de colaborar en uniones científicas internacionales, organizaciones, y nuevamente volvemos a lo mismo. Algo que falta es mayor colaboración. ¿Por qué es tan complicado esta trazabilidad que comentábamos en cuanto a la metrología en cuestiones de ácidos nucleicos? Justamente por la complejidad de los ácidos nucleicos, como ya comentábamos, que nos pueden dar ciertas incertidumbres en cuanto a secuencia, el tamaño, la estructuras secundarias. Y aquí vemos dos ejemplos, el tipo de muestra y el tipo de análisis. En el caso del tipo de muestra, podemos tener desde detecciones de vectores, fragmentos cortos, genomas, o completamente una combinación de genomas. Obviamente esto es mucho más complejo que solamente detectar esto, y podemos tener más error. En el caso también de la complejidad radica en las matrices en las que vamos a cuantificar estos ácidos nucleicos. Tenemos, por ejemplo, clásicamente buffers acuosos. Sin embargo, comentaban, por ejemplo, que a veces se necesitan en células en suspensión, tejidos biológicos, o incluso matrices procesadas, ultraprocesadas, como pueden ser los alimentos, que esto todavía aumenta la complejidad. En cuanto al tipo de análisis, pues tenemos también solamente aquellas determinaciones que son ausencia o presencia de un patógeno, donde podríamos tener menos incertidumbre, pero también podemos tener abundancia de una cierta fracción de algún patógeno, o incluso las cuantificaciones absolutas. En cuanto a la secuencia, pues podemos tener una secuencia específica a la que estamos buscando, o incluso podemos tener no un blanco en particular, como ahora son las secuenciaciones masivas, que nos permiten tener identificaciones de muchos patógenos al mismo tiempo. Todo esto sumado a pues que la preparación de las muestras y todos estos procesos pues van sumando a la incertidumbre, como pueden ser los pasos de purificación, donde podemos pues tener contaminaciones, digestión de ácidos nucleicos, adaptadores, por ejemplo en el caso de vectores de clonación, modificaciones, hablando por ejemplo de epigenética, donde modificamos también con bisulfito, y que si no tenemos una conversión completa, esto también podría darnos algunos sesgos. La propia transcripción inversa, que tiene pues un proceso también intermedio, y la purificación. Con todo esto, pues tenemos varias perspectivas. Como ya mencionaba, se requieren más grupos de trabajo nacionales, colaboraciones internacionales, empezar a virar a esos otros enfoques biotecnológicos, o a estas nuevas adaptaciones de técnicas hacia diagnóstico, y el apoyo metrológico a métodos incluso no dirigidos también, como el caso de la secuenciación masiva que ya comentaba, donde pues detectamos prácticamente lo que haya en la muestra en cuestiones de ácidos nucleicos, pues es también todo un tema importante. Como conclusiones, tenemos que la metrología analítica en materia de ácidos nucleicos pues es necesaria, como ya vimos, para aumentar la precisión de la investigación, para tener un mayor entendimiento de los sistemas biológicos que estudiamos, para poder tener la certeza de lo que estamos cuantificando realmente sea válido, para poder trasladarlo después a pruebas y a nuevos equipos
para el diagnóstico y bueno, sobre todo pues para dar confianza a los usuarios. Repito, la pandemia ha sido algo que nos ha dejado muchos aprendizajes y creo que algo que no debemos de perder es dejar ya esa infraestructura que hicimos muy rápido en la pandemia, pero pues irla mejorando ahora sí con todo este tiempo que tenemos en lo que aparece un nuevo patógeno que nos meta un susto. Muchas gracias, esperemos que no. Es un placer.